El día de la crucifixión de Jesús fue un evento que cambió la historia para siempre. Entre los presentes se encontraba un centurión romano, un hombre acostumbrado a la brutalidad de la guerra y la muerte. Para él era solo una ejecución más, parte de su deber militar. Sin embargo, ese día sería diferente a todos los que había experimentado antes. A medida que observaba a Jesús en la cruz, algo comenzó a cambiar en su corazón. Como un soldado endurecido por el sufrimiento ajeno, ¿podía llegar a cuestionar todo lo que había conocido? Antes de continuar, comparte este video sincero con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a la mayor cantidad posible de personas las enseñanzas de nuestro Señor. Esta historia no es solo sobre un hecho histórico, sino también sobre el poder de la fe y la transformación que puede ocurrir en el corazón humano. El centurión, encargado de supervisar la crucifixión, vio algo en Jesús que lo llevó a reconocer su divinidad. ¿Qué fue lo que causó este cambio? ¿Cómo su experiencia puede resonar con nuestras propias luchas y preguntas sobre la vida y la fe? Te invito a reflexionar. ¿Has tenido algún momento en tu vida donde todo cambió al ver una verdad más profunda? ¿Cómo reaccionas cuando te enfrentas a algo que desafía lo que siempre has creído? El centurión que supervisaba la crucifixión de Jesús no era cualquier soldado. Este hombre, endurecido por años de batalla, ocupaba un alto cargo en el ejército romano, siendo responsable de mantener el orden y ejecutar las órdenes del imperio sin cuestionar. Su experiencia le había enseñado a ser frío, eficiente y a no involucrarse emocionalmente con los condenados que crucificaba. Para él, la muerte de Jesús era simplemente una más entre muchas. Sin embargo, desde el principio, algo era diferente en esta crucifixión. Jesús no se comportaba como los demás hombres que había visto morir. No suplicaba por su vida ni maldecía a quienes lo maltrataban. Desde que fue llevado al pretorio, donde fue golpeado, humillado y coronado con espinas, Jesús mantuvo una calma impresionante. El centurión observaba cómo soportaba todo el dolor y la burla con dignidad, algo que probablemente nunca había visto en un condenado a muerte. Este comportamiento extraño debió despertar una curiosidad en el centurión. Jesús, al contrario de otros hombres, no buscaba venganza ni maldecía a sus verdugos. ¿Cómo es posible que un hombre, ante tanto sufrimiento, respondiera con tanto amor y serenidad? Esto debió plantar una semilla en el corazón del centurión, que hasta entonces solo conocía la fuerza y el poder desde una perspectiva militar. Te pregunto, ¿alguna vez has visto a alguien enfrentar un sufrimiento extremo con paz y calma? ¿Cómo reaccionarías tú ante una situación tan injusta? Este centurión, que estaba acostumbrado a ver la desesperación en los ojos de los condenados, encontró en Jesús una respuesta que desafiaba toda lógica humana. A lo largo de las horas de la crucifixión, el centurión no dejaba de observar. Jesús, en medio del dolor, se detenía para hablar con los pocos que lo apoyaban. Consuela a las mujeres de Jerusalén que lloraban por él, pidiendo que oraran por sus hijos. Esto también debía ser desconcertante para el soldado, quien jamás había visto a un hombre que, cargando su cruz y sufriendo un castigo tan brutal, todavía se preocupara por los demás. En el Gólgota, Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones. Las multitudes se burlaban de él, y los líderes religiosos lo desafiaban a que descendiera de la cruz si de verdad era el Hijo de Dios. Incluso los ladrones que morían junto a él se unieron a las burlas, aunque uno de ellos luego se arrepintió y pidió misericordia. A pesar de todo, Jesús permaneció en silencio. No respondió a las provocaciones, no se defendió ni se quejó. Esto solo aumentaba la desconcierto del centurión, pero el momento que probablemente sacudió más al centurión fue cuando Jesús oró al Padre pidiendo perdón para sus verdugos. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estas palabras resonaron profundamente en el soldado romano. Estaba acostumbrado a oír maldiciones, desesperación y gritos de odio por parte de los condenados. Jamás había oído a alguien orar por aquellos que lo estaban crucificando. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras en el corazón de alguien que solo había conocido la dureza de la vida militar?
Este acto de perdón y compasión podría haber sido el inicio de una transformación profunda en el centurión. Jesús no solo era un hombre inocente, sino que además mostraba un amor que trascendía toda comprensión humana. Mientras pasaban las horas, el centurión seguía observando. A medida que el sufrimiento de Jesús aumentaba, algo más sucedía a su alrededor. La naturaleza misma comenzó a reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El centurión, junto con los demás presentes, no podía ignorar estos fenómenos. Era evidente que algo mucho más grande que una simple ejecución estaba ocurriendo. Te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Qué harías si presenciaras señales tan poderosas como una oscuridad inexplicable en medio del día? ¿Te detendrías a cuestionar qué está sucediendo o seguirías con tus tareas diarias? Este centurión estaba siendo testigo no solo de la muerte de un hombre, sino de un evento cósmico que estaba sacudiendo tanto el cielo como la tierra. Al final, cuando Jesús entregó su espíritu, otro fenómeno ocurrió. Un gran terremoto sacudió la tierra y el velo del templo se rasgó en dos. Estos acontecimientos no podían ser casuales. El centurión, al presenciar todo esto, no pudo contener más sus dudas. Fue entonces cuando declaró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta confesión fue un testimonio de la transformación que había ocurrido en su corazón. ¿Alguna vez has tenido un momento en tu vida donde todo cambió de repente y viste la realidad de una forma completamente nueva? Para el centurión, este fue ese momento. Su vida, marcada por la brutalidad de la guerra y la muerte, había sido sacudida por el encuentro con el amor, el perdón y la divinidad de Jesús. A lo largo de la crucifixión de Jesús, no solo el centurión, los soldados y la multitud fueron testigos de algo extraordinario. La misma naturaleza comenzó a reaccionar de manera sobrenatural. Después de horas de burlas, sufrimiento y silencio, sucedió lo inesperado. La oscuridad cubrió la tierra en pleno mediodía. Desde la hora sexta hasta la novena, un manto de tinieblas envolvió todo el paisaje, provocando una sensación de miedo y reverencia entre los presentes. Para el centurión y sus soldados, esto era un fenómeno inexplicable. Estaban acostumbrados a ejecutar órdenes sin cuestionar, y aunque la muerte era una parte común de su vida, nunca habían visto algo así. ¿Por qué este día era diferente? ¿Qué significaba esa oscuridad que cubría el cielo justo en el momento más doloroso de la crucifixión? Estos hombres, acostumbrados a controlar la violencia, ahora se encontraban frente a una fuerza mayor, el poder de Dios manifestándose en los cielos. ¿Qué crees que sentirías si presenciaras una señal tan poderosa? ¿Pensarías que es coincidencia o comenzarías a cuestionar lo que está ocurriendo a tu alrededor? El centurión no solo veía a un hombre morir, sino que experimentaba un evento que desafiaba la lógica y el control humano. Pero eso no fue todo. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y luego entregó su vida. En ese preciso momento, la tierra tembló. Un terremoto sacudió el lugar, haciendo que las rocas se partieran y los cimientos del templo temblaran. El velo del templo, que separaba el lugar más sagrado, se rasgó de arriba abajo, simbolizando el fin de la separación entre Dios y la humanidad. Esta era una señal profunda de que algo trascendental estaba sucediendo. Imagina estar en ese lugar, ver cómo la tierra misma responde a la muerte de Jesús con un temblor que parte rocas y altera el templo. ¿No pensarías que algo mucho más grande estaba ocurriendo? Este terremoto era más que un fenómeno natural, era una manifestación física de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. La muerte de Jesús no solo afectaba a los humanos, sino también a toda la creación. El centurión, al ver esto, no pudo contener sus pensamientos ni su corazón. Toda su vida había sido testigo de violencia y muerte, pero lo que presenció ese día fue distinto. No era solo la muerte de un hombre, era el sacrificio del Hijo de Dios.
algo que transformaría para siempre la relación entre el cielo y la tierra. Ante estos eventos, el centurión, junto con los soldados que estaban con él, quedaron atónitos y llenos de temor. Este miedo no era solo por las señales físicas que habían presenciado, sino por el reconocimiento de que estaban ante un evento divino. Ellos, hombres acostumbrados a ejercer el poder y la fuerza bruta, estaban ahora ante el verdadero poder de Dios. Este momento marcó el clímax de la transformación del centurión. Todo lo que había visto y oído, desde la dignidad de Jesús hasta los fenómenos sobrenaturales, lo llevó a una conclusión inevitable. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta confesión no solo reflejaba un cambio en su percepción de Jesús, sino también una transformación espiritual profunda. El centurión había pasado de ser un ejecutor romano a un hombre tocado por la gracia y la verdad divina. ¿Te imaginas lo que significa llegar a una verdad tan transformadora? A veces, la vida nos presenta momentos inesperados que desafían todo lo que hemos conocido hasta ese momento. Para el centurión, la crucifixión de Jesús no fue simplemente otra ejecución. Fue un encuentro con lo divino, un momento que cambió para siempre su perspectiva de la vida, la muerte y Dios. Al final, la naturaleza misma proclamó la identidad de Jesús, y el centurión fue uno de los primeros en reconocer lo que realmente había sucedido. En medio de la oscuridad y el temblor de la tierra, un rayo de luz espiritual iluminó su corazón, llevándolo a una confesión que aún hoy resuena. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Uno de los momentos más impactantes y sorprendentes de la crucifixión fue la oración de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras, pronunciadas en medio del sufrimiento y la agonía, revelaron una compasión y amor que superaban cualquier comprensión humana. Para el centurión, un soldado endurecido por la violencia y la muerte, estas palabras debieron haber causado una profunda impresión en su corazón. ¿Cómo podía alguien, en medio de un tormento tan brutal, pedir perdón para sus verdugos? La crucifixión de Jesús no era la primera que el centurión había supervisado. Había visto a muchos hombres ser ejecutados, y la mayoría de ellos, en su desesperación, maldecían a sus verdugos o rogaban por sus vidas. Pero Jesús era diferente. Su silencio, su serenidad y su capacidad de amar incluso a quienes lo torturaban debieron haber desconcertado al centurión. No solo estaba presenciando la muerte de un hombre, estaba siendo testigo de un acto de misericordia que desafiaba todo lo que él sabía sobre el poder y la justicia. La oración de Jesús no solo era una petición dirigida a Dios, era también una enseñanza para todos los que estaban presentes. Jesús no respondía al odio con odio, ni al dolor con amargura. En cambio, ofrecía perdón. Este acto de amor incondicional, en un momento de sufrimiento extremo, revelaba una nueva forma de entender el poder y la autoridad. El centurión, que había construido su carrera sobre la base de la obediencia a órdenes y el uso de la fuerza, ahora se encontraba cara a cara con un hombre que demostraba que el verdadero poder radicaba en el amor y el perdón. ¿Te imaginas estar en la posición del centurión? Ser testigo de esta demostración de misericordia en un momento tan doloroso. ¿Cómo habría reaccionado si alguien, en medio de su agonía, pidiera perdón por ti? La oración de Jesús no solo buscaba la reconciliación con Dios para sus enemigos, también estaba transformando a quienes estaban allí para presenciarla. El centurión, al escuchar esas palabras, debió haber comenzado a cuestionar todo lo que había creído sobre la fuerza, el poder y la justicia. Jesús, al pedir perdón para sus verdugos, estaba demostrando el poder redentor de la cruz. No solo se trataba de su sacrificio, sino del mensaje que llevaba consigo. El perdón de Dios estaba disponible para todos, incluso para aquellos que lo habían rechazado y torturado. El centurión, en su papel de ejecutor, no estaba excluido de esta gracia. De hecho, fue uno de los primeros en experimentar de manera personal
el impacto transformador del amor de Jesús. A lo largo de la historia, el perdón ha sido uno de los mensajes centrales del Evangelio, y en este momento crucial, Jesús lo manifestó de manera radical. En lugar de condenar a quienes lo estaban matando, los amó. Para el centurión, que vivía en un mundo gobernado por la venganza y el castigo, este acto de misericordia debió haber sido incomprensible, pero también profundamente revelador. Algo en su corazón comenzó a cambiar. Jesús no era un criminal común. Su muerte no era simplemente una ejecución más. Estaba ocurriendo algo mucho más grande, algo que él no podía explicar pero que no podía ignorar. El perdón de Jesús fue la semilla que comenzó a romper la dureza del corazón del centurión. Poco a poco, la compasión y el amor de Cristo estaban alcanzando a este hombre, acostumbrado a la brutalidad y la indiferencia. Cada palabra de Jesús, cada gesto de amor, estaba llevando al centurión a una nueva comprensión de lo que significaba el verdadero poder. No era el poder de la fuerza, sino el poder del amor incondicional. Al final, esa oración de perdón fue una de las claves que llevaron al centurión a su declaración final. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El amor de Jesús, demostrado en su perdón, no solo transformó la relación entre Dios y la humanidad, sino también el corazón de aquellos que estaban más cerca de él en su sufrimiento. El centurión, que comenzó el día como un ejecutor, lo terminó como un creyente. El clímax de la transformación del centurión llegó con su asombrosa declaración: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Para este soldado romano, acostumbrado a la violencia y a la brutalidad, esta confesión no fue simplemente una reacción ante los eventos sobrenaturales, como el terremoto o la oscuridad que cubrió la tierra. Era el fruto de una serie de impresiones y experiencias que comenzaron desde que observó a Jesús en la cruz. A lo largo de todo el proceso de crucifixión, el centurión fue testigo de algo que nunca había visto antes. Jesús no era un condenado más. Su comportamiento, su calma, su dignidad y sobre todo su compasión hacia sus verdugos desafiaban todas las expectativas. Como soldado, el centurión estaba acostumbrado a ver a los condenados luchar contra su destino, suplicar por sus vidas o maldecir a quienes los ejecutaban. Sin embargo, Jesús enfrentaba su muerte con una serenidad que desafiaba la lógica humana. Cuando el centurión declaró verdaderamente este era el Hijo de Dios, estaba reconociendo algo que iba más allá de los signos visibles. No solo fue testigo de los fenómenos naturales que ocurrieron ese día, como el terremoto o la oscuridad, sino que también presenció una realidad espiritual más profunda, la verdadera identidad de Jesús. Esta confesión fue más que un simple reconocimiento de lo extraordinario. Fue una declaración de fe, nacida del encuentro personal con el amor, la compasión y el poder de Cristo. ¿Qué llevó al centurión a hacer esta confesión? Primero, la forma en que Jesús soportó el dolor y la humillación lo dejó asombrado. En lugar de responder con odio o desesperación, Jesús mostró un amor incondicional hacia todos, incluso hacia sus enemigos. Segundo, los eventos sobrenaturales que acompañaron la crucifixión, la oscuridad y el terremoto, confirmaron que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Pero lo más impactante para el centurión fue el comportamiento de Jesús en sus últimos momentos. Este soldado, acostumbrado a la dureza de la vida militar, fue profundamente conmovido por la forma en que Jesús enfrentó la muerte. No era solo la violencia física lo que impactaba, sino el poder espiritual que Jesús manifestaba. En ese momento el centurión vio más allá de la figura de un hombre condenado. Vio a alguien que, a pesar de estar crucificado, revelaba un poder divino. La declaración del centurión también marca un punto importante en el Evangelio. No fue un discípulo ni un seguidor de Jesús quien primero reconoció públicamente su divinidad después de su muerte, sino un gentil, un soldado romano. Esto es significativo, porque muestra cómo el mensaje de Jesús comenzaba a tocar incluso a aquellos que no eran parte del pueblo judío. La confesión del centurión es un testimonio de que la salvación y el reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios estaban destinados para toda la humanidad, sin importar su origen o posición. Ahora, al leer estas palabras, ¿puedes imaginar el impacto que debió sentir el centurión? ¿Qué habría hecho que un hombre acostumbrado a la brutalidad y a la guerra cambiara tan profundamente su corazón en solo unas horas?
Su confesión fue el fruto de un proceso interior en el que Jesús, a través de su amor y compasión, tocó el alma de este soldado endurecido. Este momento es una poderosa invitación para todos nosotros a reflexionar sobre nuestra propia relación con Cristo. ¿Cómo respondemos ante el amor y el sacrificio de Jesús en nuestras vidas? Podemos también, como el centurión, reconocer la verdad de quién es Jesús y permitir que su amor transforme nuestro corazón. La declaración del centurión nos recuerda que no importa cuán lejos nos sintamos de Dios, su amor siempre puede alcanzarnos. En el momento más inesperado, incluso en medio del dolor y la muerte, Jesús sigue revelando su divinidad y su poder transformador. El centurión comenzó ese día como un ejecutor, pero lo terminó como un creyente. ¿Qué cambios puede hacer Jesús en tu vida si le permites tocar tu corazón? El cambio interior que experimentó el centurión romano no fue inmediato, sino que se fue gestando durante los eventos que presenció aquel día. Al inicio, él era un soldado más, cumpliendo con su deber de supervisar una ejecución. Sin embargo, al final del día, algo había cambiado profundamente en él. A través de lo que vio, escuchó y sintió durante la crucifixión de Jesús, su visión del mundo, del poder e incluso de sí mismo, comenzó a transformarse. El centurión estaba acostumbrado a la brutalidad y la violencia, pero lo que vio en Jesús fue algo completamente diferente. Jesús, en lugar de luchar contra su destino o maldecir a sus verdugos, aceptó su sufrimiento con una calma y una dignidad extraordinarias. No solo eso, sino que oró por el perdón de aquellos que lo crucificaban, una acción que debió haber desconcertado al centurión y lo hizo reflexionar sobre el verdadero poder del amor y la misericordia. Cada acción de Jesús en la cruz fue un testimonio del amor de Dios que desarmó al centurión. Estaba viendo a un hombre que, en lugar de ser derrotado por el sufrimiento, lo abrazaba para un propósito mayor. Esto contrastaba fuertemente con la forma en que otros condenados a muerte reaccionaban, y poco a poco, el centurión empezó a reconsiderar todo lo que sabía sobre la vida y la muerte, sobre la justicia y el poder. El impacto de estos eventos no terminó cuando el centurión pronunció su famosa declaración. Ese fue solo el inicio de un proceso de transformación que seguramente continuó mucho después de aquel día. La manera en que Jesús enfrentó la muerte, con serenidad y compasión, debió haber dejado una huella profunda en el corazón del centurión, haciéndole cuestionar su propia vida y sus creencias. Podemos imaginar que, a medida que los días pasaban, el centurión reflexionaba más y más sobre lo que había presenciado. Tal vez recordó las palabras de Jesús, su oración por el perdón de los verdugos, y el silencio lleno de paz que mantuvo incluso ante la burla y el dolor. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, el centurión sintió un cambio en su interior, una inquietud espiritual que lo llevó a buscar respuestas más profundas sobre el sentido de la vida, la justicia y la verdadera fuerza. Este proceso de transformación también puede ser un llamado para nosotros. ¿Cuántas veces, en medio de nuestras propias responsabilidades y desafíos, estamos demasiado ocupados para detenernos y reflexionar sobre lo que realmente importa? Así como el centurión fue sorprendido y conmovido por el poder del amor de Jesús, también nosotros podemos ser transformados si abrimos nuestro corazón a la compasión y al sacrificio de Cristo. Finalmente, el testimonio del centurión nos recuerda que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Este soldado, acostumbrado a la violencia y la guerra, fue tocado por la gracia de Cristo en su momento de mayor vulnerabilidad. Si un hombre endurecido por la vida militar pudo ser transformado por el sacrificio de Jesús, ¿cuánto más podemos nosotros permitir que el amor de Dios cambie nuestras vidas? Así como el centurión, estamos invitados a dejar que las acciones de Jesús en la cruz, su amor incondicional y su compasión, penetren en nuestros corazones y nos transformen desde adentro hacia afuera. Después de la muerte de Jesús, no solo el centurión fue profundamente impactado, sino también aquellos que estuvieron cerca de él durante su ministerio. Entre los testigos más fieles se encontraba María Magdalena, una mujer cuya vida fue transformada por Jesús
y que se convirtió en una de sus seguidoras más devotas. María estuvo presente durante la crucifixión y fue una de las primeras en ver a Jesús resucitado. Su testimonio no solo fortaleció la fe de los discípulos, sino que también fue un poderoso recordatorio del amor y la promesa de Jesús. María Magdalena había sido liberada de 7 demonios por Jesús, un acto que transformó su vida por completo. Desde ese momento, ella decidió seguirlo, mostrando una fidelidad y un amor profundo que la llevaron a estar al pie de la cruz cuando muchos otros huyeron por miedo. Mientras otros discípulos se escondían, temiendo por sus vidas, María permaneció junto a Jesús, demostrando una valentía y devoción que reflejaban el impacto del poder de Cristo en su vida. Cuando Jesús resucitó, fue María Magdalena la primera en verlo. En un encuentro lleno de emoción y significado, ella corrió a contar a los discípulos lo que había presenciado. Su testimonio, «He visto al Señor», trajo esperanza a un grupo de seguidores desanimados, llenos de miedo y dudas tras la muerte de Jesús. La noticia de la resurrección no solo renovó su fe, sino que también les recordó las promesas de vida eterna que Jesús les había hecho. Este evento destaca la importancia de los testigos en la fe cristiana. María Magdalena, una mujer que fue sanada y transformada por el amor de Cristo, tuvo el privilegio de ser la primera en anunciar su resurrección. Su testimonio, como el del centurión, fue un testimonio de cómo el sacrificio de Jesús no fue en vano, sino que abrió el camino hacia una nueva vida, tanto espiritual como física, para todos aquellos que creen en Él. La figura de María Magdalena nos invita a reflexionar sobre el poder del testimonio personal en nuestra propia fe. ¿Cómo podemos, como ella, ser testigos vivos de la resurrección de Cristo en nuestra vida cotidiana? Su valentía al compartir su experiencia y su encuentro con el Jesús resucitado es un recordatorio para cada creyente de que no estamos llamados a mantener nuestra fe en privado, sino a compartirla con los demás, especialmente en tiempos de incertidumbre y desánimo. Del mismo modo, los discípulos, inicialmente llenos de miedo y dudas, se convirtieron en testigos poderosos de la resurrección después de escuchar el testimonio de María. A través de su experiencia, fueron transformados, pasando de ser hombres asustados y escondidos a ser líderes valientes que llevaron el mensaje de Cristo a todas las naciones. El poder de la resurrección, confirmado por el testimonio de María, los impulsó a cumplir la misión que Jesús les había encomendado. Este acto de compartir el testimonio es clave para la propagación de la fe cristiana. El testimonio personal tiene el poder de inspirar y fortalecer la fe de los demás. María Magdalena, al correr a contar lo que había visto, no solo confirmó la resurrección de Jesús, sino que también jugó un papel fundamental en la construcción de la iglesia primitiva. Así como María Magdalena, estamos llamados a ser testigos de Cristo en nuestras vidas. Cuando experimentamos el poder transformador del amor de Jesús, es nuestra responsabilidad compartir esa experiencia con los demás. Como ella lo hizo, podemos ser portadores de buenas noticias, llevando esperanza y fe a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de la resurrección y del amor incondicional de Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo cambió la vida del centurión y de María Magdalena, sino que tuvo un impacto profundo en muchos de los que estuvieron presentes. La crucifixión no fue un evento aislado, sino un momento de transformación espiritual para muchos corazones que fueron testigos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Uno de los personajes clave que también experimentó esta transformación fue José de Arimatea. Miembro del Sanedrín, el concilio religioso judío, José era un hombre que, aunque en secreto, creía en Jesús. A pesar del peligro que esto representaba para su reputación y su posición, José mostró un coraje admirable al pedir el cuerpo de Jesús a Pilato para darle sepultura. Este acto de valentía y fe indica que la crucifixión no solo afectó a los corazones de los seguidores públicos de Jesús, sino también a aquellos que habían mantenido su fe en secreto. José de Arimatea, junto con Nicodemo, otro miembro del Sanedrín que también creía en Jesús, se encargó de enterrar a Jesús con dignidad
en una tumba nueva. Este gesto mostró no solo su profundo respeto hacia Jesús, sino también su reconocimiento de la importancia de su vida y muerte. Ambos líderes religiosos, que hasta ese momento habían seguido a Jesús en la sombra, decidieron arriesgarlo todo por él. En ellos vemos cómo el sacrificio de Cristo tiene el poder de sacar a la luz la fe oculta, de transformar el miedo en valor y de mover a las personas a actuar conforme a sus creencias, incluso en medio de la adversidad. Este cambio radical que experimentaron José y Nicodemo es un reflejo de la profunda transformación que Cristo puede realizar en los corazones de las personas. El poder de la cruz no solo consiste en el perdón de los pecados, sino en la capacidad de cambiar vidas, de convertir a aquellos que están llenos de dudas y miedos en valientes testigos del amor de Dios. A través de su acto de compasión y cuidado hacia el cuerpo de Jesús, José y Nicodemo demostraron que la muerte de Jesús no fue un fracaso, sino un acto de redención que tenía el poder de transformar incluso a aquellos que antes habían temido confesar su fe públicamente. Este acto de valentía nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestra comodidad y reputación por nuestra fe en Cristo? ¿Cómo podemos, como José y Nicodemo, demostrar nuestra fe a través de nuestras acciones, especialmente cuando enfrentamos desafíos? La fe no es solo una cuestión de creencias internas, sino también de actos externos que demuestran nuestro compromiso con Jesús y su mensaje. Además, el impacto de la crucifixión también se extendió a otros testigos anónimos que formaban parte de la multitud ese día. Muchos de ellos fueron profundamente conmovidos por los signos sobrenaturales que acompañaron la muerte de Jesús, la oscuridad que cubrió la tierra y el terremoto que sacudió el suelo bajo sus pies. Estos fenómenos no solo fueron una manifestación del dolor cósmico por la muerte del Hijo de Dios, sino también señales que sacudieron los corazones de muchos, haciéndoles darse cuenta de que estaban presenciando un evento de proporciones divinas. A menudo, Dios utiliza signos y momentos inesperados para tocar nuestros corazones. Así como el centurión, José de Arimatea y otros testigos de la crucifixión fueron transformados por lo que vieron y experimentaron ese día, también nosotros podemos experimentar la intervención divina en nuestras vidas de formas inesperadas. Tal vez no siempre a través de señales tan dramáticas como un terremoto o una oscuridad sobrenatural, pero sí a través de pequeños momentos en los que sentimos el llamado de Dios a cambiar, a convertirnos y a seguirlo con más determinación. Este cambio en los corazones de los testigos también nos recuerda la importancia de estar atentos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Los eventos que presenciamos, las personas que conocemos y las experiencias que vivimos pueden ser oportunidades para que Dios nos hable, nos transforme y nos invite a profundizar en nuestra fe. Así como José de Arimatea y Nicodemo decidieron actuar con valentía después de haber sido testigos de la crucifixión, nosotros también estamos llamados a responder a las invitaciones de Dios en nuestras vidas, actuando con coraje y fe, incluso cuando es difícil. Finalmente, el impacto de la crucifixión en estos testigos nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio de Cristo. Su muerte no fue solo un evento histórico, sino un acto de amor que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. A través de su muerte en la cruz, Jesús abrió el camino para que todos, tanto aquellos que lo conocieron personalmente como nosotros hoy, podamos experimentar una relación más profunda con Dios, una relación basada en el perdón, la gracia y la transformación. ¿De qué manera podemos permitir que la cruz de Cristo transforme nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras acciones? Después de la crucifixión y sepultura de Jesús, la historia no terminó con su muerte. El evento más trascendental estaba por llegar, su resurrección. La resurrección de Cristo es el punto culminante de la fe cristiana, pues es el testimonio vivo del poder de Dios sobre la muerte y la promesa de la vida eterna. Este milagro no solo confirmó la divinidad de Jesús, sino que ofreció una esperanza renovada a todos aquellos que lo seguían. Es el eje central sobre el cual gira la vida cristiana, pues sin resurrección, la cruz no tendría el mismo poder.
Uno de los aspectos más notables de la resurrección es cómo impactó no solo a los discípulos de Jesús, sino también a los que presenciaron su muerte. María Magdalena fue la primera en encontrarse con el Cristo resucitado. Ella, que había estado al pie de la cruz viendo cómo Jesús era ejecutado, ahora se convertía en la primera testigo de la victoria de Jesús sobre la muerte. Este hecho no solo le trajo una inmensa alegría personal, sino que también confirmó todo lo que Jesús había prometido. Su tristeza se transformó en gozo, su miedo en valentía y su dolor en esperanza. María Magdalena es un ejemplo de cómo el encuentro con el Cristo resucitado transforma radicalmente la vida de las personas. Su devoción hacia Jesús, su valentía al ser la primera en anunciar la resurrección y su papel clave en la expansión del Evangelio nos enseñan que la experiencia de la resurrección cambia por completo el rumbo de nuestras vidas. Nos invita a reflexionar. ¿Cómo nos transforma a nosotros la resurrección de Jesús? ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos experimentar ese poder renovador? La resurrección de Jesús también ofreció una nueva oportunidad para aquellos que habían dudado o temido en los momentos más oscuros. Los discípulos, que en su mayoría habían huido durante la crucifixión, ahora se enfrentaban a una nueva realidad. Su maestro había vencido la muerte. Su reacción inicial fue de incredulidad y asombro, pero poco a poco, a medida que Jesús se les aparecía, su fe se fortaleció y su misión quedó más clara que nunca. Pasaron de ser hombres temerosos a ser los valientes apóstoles que llevarían el mensaje de salvación a todas las naciones. Uno de los momentos más impactantes fue la aparición de Jesús a Tomás, uno de sus discípulos. Tomás, apodado el Incrédulo, no creyó en la resurrección hasta que no vio a Jesús con sus propios ojos y tocó las heridas en su cuerpo. Jesús, en su infinita paciencia y misericordia, se le apareció y le permitió tocar sus heridas. Este acto de gracia transformó a Tomás, llevándolo de la incredulidad a una fe profunda y duradera. Tomás, al ver y tocar al Cristo resucitado, pronunció una de las declaraciones más poderosas de fe: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. El encuentro de Tomás con el Jesús resucitado nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dudas y temores. A veces, al igual que Tomás, necesitamos una prueba tangible de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero Jesús nos llama a una fe más allá de lo visible, a confiar en su promesa de vida y resurrección, incluso cuando no podemos ver o tocar. Nos desafía a creer sin ver, a vivir con la certeza de que Él ha vencido la muerte y nos ofrece una vida nueva. Además, la resurrección de Jesús no fue solo un evento histórico, fue el inicio de algo mucho mayor. Su resurrección inauguró una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad. Con la resurrección, Jesús rompió las barreras del pecado y la muerte, abriendo el camino para que todos pudiéramos reconciliarnos con Dios y participar de la vida eterna. Esto nos da una esperanza viva, que no importa cuán oscura o difícil sea nuestra situación, la resurrección de Jesús nos asegura que siempre hay una nueva oportunidad, una nueva vida disponible para nosotros en Cristo. Para los cristianos, la resurrección es también un llamado a vivir en una constante renovación. No se trata solo de un evento que celebramos en la Pascua, sino de una realidad diaria que transforma nuestras vidas. El poder de la resurrección está presente en cada momento en que elegimos el perdón en lugar del rencor, la esperanza en lugar de la desesperación, la vida en lugar de la muerte espiritual. Nos invita a participar activamente en el plan de Dios, siendo testigos del Cristo resucitado en nuestras acciones y palabras. Al igual que María Magdalena, los discípulos y Tomás, nosotros también somos llamados a ser testigos de la resurrección. Pero ser testigos no se trata solo de proclamar un hecho histórico, sino de vivir la transformación que la resurrección trae a nuestras vidas. Ser testigos implica vivir con la convicción de que la muerte no tiene la última palabra, que el pecado no es el final, y que Jesús sigue vivo y actuando en el mundo a través de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser testigos de la resurrección en nuestras vidas diarias? ¿De qué manera la victoria de Jesús sobre la muerte influye en nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra forma de ver el mundo?
La resurrección nos invita a una vida nueva, una vida marcada por la esperanza, el amor y la fe en el poder transformador de Dios. Vivir en la resurrección significa vivir con la certeza de que, en Cristo, siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay esperanza y siempre hay vida. La resurrección de Jesús no solo fue un evento histórico, sino que sigue teniendo un impacto transformador en la vida de cada creyente. A través de este milagro, los cristianos experimentan la certeza de que la muerte ha sido vencida y que la vida eterna está garantizada para todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Esta promesa de resurrección no se limita a un futuro lejano, sino que comienza a transformar nuestras vidas desde el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Pablo lo expresó claramente al decir: si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Primera carta a los Corintios 15:14. Sin la resurrección, el cristianismo carecería de poder y significado. Pero porque Jesús resucitó, tenemos la esperanza viva de que nosotros también seremos resucitados y viviremos eternamente con Él. Esta promesa cambia nuestra perspectiva de la vida y nos impulsa a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios: el amor, el perdón y la justicia. Vivir en la realidad de la resurrección también significa enfrentar los desafíos con una nueva actitud. Aunque el sufrimiento y las pruebas son inevitables, la resurrección nos da la fuerza para sobrellevarlos con esperanza. Sabemos que, al igual que Jesús, nuestras propias luchas no serán el final de la historia. Cada dificultad puede ser vista como una oportunidad para experimentar el poder de Dios en nuestra debilidad, confiando en que Él siempre tiene el control. Además, la resurrección nos recuerda que somos llamados a vivir como testigos del poder de Dios. Así como los primeros discípulos fueron transformados por el encuentro con el Cristo resucitado, nosotros también somos llamados a ser portadores de la luz de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y redención. Esta misión no solo nos da un propósito más allá de nuestras propias vidas, sino que nos permite ser instrumentos de la obra redentora de Dios. Finalmente, la resurrección nos enseña que la vida en Cristo es una vida de renovación constante. No importa cuántas veces caigamos, la gracia de Dios siempre está disponible para levantarnos y darnos una nueva oportunidad. La misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para nosotros hoy, capacitándonos para vivir una vida victoriosa en Él. ¿Qué áreas de tu vida necesitan experimentar el poder de la resurrección? ¿Cómo puedes permitir que esta verdad transforme tus pensamientos, actitudes y acciones?